A continuación, escucharemos la ponencia Enfermedad renal, innovación, prevención y terapia avanzada. Un tema fundamental para comprender cómo la medicina actual está evolucionando para mejorar el diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal. Gracias. Muchas gracias. Nos honra contar con la participación del doctor Carlos Daniel Jiménez Mejía, reconocido especialista en nefrología. Él es médico general por la Universidad Autónoma de Zacatecas, especialista en nefrología por la Universidad de Guadalajara. Realizó estancia formativa en trasplante renal en el Hospital 12 de Octubre en Madrid, España. Cuenta con un diplomado en diabetes por el Tecnológico de Monterrey. El doctor Jiménez cuenta con una amplia participación en el ámbito médico y académico, destacando como miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, miembro del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, miembro del Colegio Mexicano de Nefrología, presidente del Colegio de Nefrólogos de Zacatecas y director médico de la Unidad de Terapia Renal. Su experiencia clínica y académica lo posiciona como uno de los especialistas destacados en el área de nefrología en la región. Cabe mencionar que esta ponencia es meramente informativa y los invito a recibir con un fuerte aplauso al doctor Carlos Daniel Jiménez Mejía. Muchas gracias. Sí. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un saludo a todos. Me da mucho gusto ver el auditorio lleno. Eso traduce pues que hay interés por este tipo de temas, más hoy en el Día Mundial del Riñón. Como ya lo sabrán, seguramente o lo habrán leído o escuchado en todos los medios, toda esta semana se ha dado mucha difusión, ya que el Día Mundial del Riñón surgió como una iniciativa por allá por el 2006 de los institutos internacionales de nefrología, el ISN principalmente, y ahora se ha replicado en todo el mundo, y Latinoamérica y México no es la excepción. Entonces, como ya me hicieron favor de comentarles un poquito de mí, ahora yo les voy a platicar sobre este tema. El doctor Ariel ya inicialmente abordó de manera magistral gran parte de los mitos y realidades que nos enfrentamos nosotros día a día en el tema de la enfermedad renal, y a mí me toca platicarles sobre qué es la enfermedad renal, el diagnóstico, el tratamiento, así como el tratamiento más novedoso. Como tal, la plática y todas las jornadas van encaminadas a la prevención. Por lo tanto, el tratamiento como la diálisis, hemodiálisis y trasplante no es un tema que meramente iba a tocar en mi plática, pero sin embargo lo podemos platicar. Entonces, ya hablaron sobre mi currículum. Hay que entender la magnitud de la enfermedad. La enfermedad renal crónica es un problema de salud mundial. Sabemos que tiene una prevalencia, depende de la bibliografía, de 10 a 14%. Cifras actuales, un artículo que salió en la revista, en la Gaceta Médica de México la semana pasada, ya incluyen estadísticas de Latinoamérica. Estas son estadísticas mundiales, donde estaba excluido México o estaba representado únicamente por Guadalajara, que era donde mejores estadísticas se tenían, que era del 10 al 12%. En la actualidad se cree que en Latinoamérica esta prevalencia puede ser tan grande como el 24%. Todavía es un estudio pequeño, es una serie de casos que todavía no es una evidencia sólida, pero aún así, como ustedes lo pueden ver, la prevalencia es brutal. Se cree que en el mundo más de 850 millones de personas viven con algún grado de enfermedad renal. La prevalencia global, ya se las dije, del 10 a 13% en adultos. Las principales causas son, primero, diabetes mellitus y segundo, hipertensión arterial. Y estas dos son enfermedades que muchas de las veces van juntas. Tiene una alta asociación con enfermedades cardiovasculares. De hecho, si me preguntan a mí o a cualquier nefrólogo, los pacientes que padecen enfermedad renal, pues no se mueren del riñón, se mueren de enfermedad cardiovascular.
infartos, arritmias, enfermedad cerebrovascular. Realmente los pacientes que llegan a terapia de soporte renal son sobrevivientes de enfermedad cardiovascular. Muchos, antes de llegar a diálisis, quedan en el camino con alguna secuela o con alguna incapacidad debido a un accidente cerebrovascular, o simplemente no llegan a terapia dialítica porque fallecieron antes por un infarto. Entonces, el objetivo no es tratar a los pacientes que ya están en diálisis o en hemodiálisis. El objetivo primordial es preservar la función renal y de esta manera vamos a cuidar sus corazones. Es una enfermedad frecuentemente infradiagnosticada. ¿Por qué? Porque en etapas iniciales los síntomas son muy sutiles o simplemente pasan desapercibidos o no lo están. Generalmente cuando una persona llega con nosotros a consultar por edema, por proteinuria, por hipertensión descontrolada, y ya lo han visto 5 o 10 médicos antes, y se encuentra con una tasa baja, ya es poco lo que podemos incidir. Entonces, en este tipo de enfermedades, el carácter preventivo lo es todo. Vean ustedes el incremento brutal que ha habido en las cifras, más o menos en un lapso de 30 años, de ser la 19ª causa de mortalidad. En 2040 se prevé que la enfermedad renal sea la 5ª causa de muerte en todo el mundo. Esto debido a un envejecimiento poblacional. Las personas cada vez vivimos más, por lo tanto cada vez tenemos más tiempo para desarrollar enfermedades como diabetes e hipertensión. Y otra cosa, cada vez estamos con este tipo de campañas detectando este tipo de enfermedades en etapas más tempranas. Como lo habíamos platicado, la diabetes y la hipertensión son las principales causas de enfermedad renal crónica. Eso ya lo sabemos. Lo feo del caso es que aproximadamente 1 de cada 3 adultos con diabetes va a tener enfermedad renal crónica y 1 de cada 5 con hipertensión va a tener enfermedad renal crónica. ¿Y qué creen? El 80% de estos pacientes no lo saben o no se van a dar cuenta de que tienen la enfermedad hasta que ya sea demasiado tarde. En Estados Unidos, según cifras del CDC, 9 de cada 10 personas no saben que la padecen. Este es un mapa de calor en el cual podemos ver la distribución de la enfermedad renal en ciudades grandes o principales capitales del mundo. México tiene una incidencia tan alta, casi equiparada con la de Estados Unidos, pero nuestra población y nuestros recursos son diametralmente distintos. Es decir, estamos luchando con una enfermedad que consume recursos de manera incalculable, pero tenemos nosotros los recursos de un país latinoamericano. Es decir, Estados Unidos probablemente tenga mejor infraestructura, mejor capital tecnológico para diagnosticarlo, y nosotros estamos a la par en cuanto a número de casos. Eso nos pone en una desventaja terrible. Tenemos una incidencia casi igual que la de Estados Unidos y mayor que la mayoría de los países europeos y latino y sudamericanos. ¿En quién se presenta más la enfermedad renal? Es una enfermedad que en la medida que envejecemos es más prevalente. Es más común a partir de los 65 años, pero en quien queremos incidir más porque genera mayor incapacidad es en mayores de 45 años. En cuanto a hombres y mujeres, se ha encontrado que es más frecuente en mujeres, es más frecuente en raza afrodescendiente, y la segunda que le sigue pues son los hispanos. Y ahora que sabemos estadísticas generales, ¿cómo definimos enfermedad renal crónica? La CADIGO, en sus guías del 2012 y en la actualización del 2024, define a la enfermedad renal crónica como aquella que ocasiona un descenso en la tasa de filtrado glomerular a menos de 60 mililitros por minuto, en un lapso mayor de 3 meses, con implicaciones para la salud, acompañado de marcadores de daño, principalmente albuminuria
más de 30 miligramos sobre gramo en muestra única de orina, alteraciones en el sedimento urinario, aparición de cierta clase de cilindros, eritrocituria, glucosuria, etcétera, anormalidades estructurales detectadas por imagen, es decir, un ultrasonido, donde encontremos lesiones como quistes, etcétera, pacientes que son monorrenos, es decir, que solamente tienen un riñón, en la cual sus unidades renales son más pequeñas del tamaño metapoblacional. La literatura que nosotros leemos, la literatura anglosajona, dice que el tamaño renal más o menos es de 9 a 12 centímetros. En México, la mayoría de los pacientes, los riñones son más pequeños, porque nuestra población no mide 2 metros como los gringos ni como los europeos. Entonces, nosotros encontramos riñones en mujeres de 8 centímetros, 8.5 centímetros, de características totalmente normales. La historia de trasplante, ¿por qué esto es importante? Porque el trasplante no cura la enfermedad renal. Un paciente trasplantado sigue siendo un enfermo renal que tiene que tomar medicamentos inmunosupresores para evitar que la naturaleza haga lo suyo. El cuerpo va a estar luchando constantemente, produciendo anticuerpos para rechazar un órgano que desconoce como impropio. Entonces, es el mejor tratamiento para la enfermedad renal y puede tener una calidad de vida excelente, pero no cura la enfermedad renal. Y anormalidades detectadas por histología. El gol estándar o el método diagnóstico más preciso es una biopsia, que consiste en tomar una muestra del riñón, así como una biopsia de cualquier parte del cuerpo, y analizar histológicamente, y eso es lo que nos va a dar el diagnóstico preciso. Bueno, la enfermedad renal, como ustedes podrán saberlo, tiene múltiples estadios. A grandes rasgos se divide en 5 etapas, según CADIGO, del 1 al 5, y la etapa 3 se divide en 2, A o B, dependiendo del filtrado glomerular. Es decir, en la medida de que el funcionamiento renal va disminuyendo, como pueden ver aquí en esta columna, el grado de enfermedad renal es mayor. En el siguiente eje, en la medida de que va aumentando la cantidad de proteínas que se tiran a nivel glomerular, aumenta el grado de severidad de albuminuria. Por lo tanto, a un paciente con enfermedad renal debemos de clasificarlo en base al grado, según CADIGO, G1, G2, G3, según su tasa de filtrado glomerular y según su grado de albuminuria. Es decir, o un paciente que nosotros diagnosticamos con enfermedad renal, debemos decirle, tienes una enfermedad renal CADIGO G3A a 3, dependiendo si tira más de 300 miligramos sobre gramo de albúmina o menos de 30 miligramos sobre gramo, o entre 30 y 300. ¿Sí? En base a esta tabla es sumamente sencillo. Lo complicado es estos colores que ustedes ven ahí, y esos no están ahí nada más para adornarla. Estos colores, verde, amarillo, naranja y rojo, nos hablan del riesgo cardiovascular. Es decir, en la medida de que avanza la enfermedad renal, en la medida de que el funcionamiento renal es menor y tiramos más proteínas, el riesgo aumenta. No es lo mismo que yo tenga un filtrado glomerular de 40%, que me catalogaría como una enfermedad renal, que digo G3B, pero no tiro proteínas, tengo 15 miligramos de albuminuria, entonces no es el mismo pronóstico que si tiro 3000. Es por eso muy importante que nosotros la clasifiquemos bien. Dependiendo de este pronóstico, es el riesgo cardiovascular que tiene nuestro paciente. Es decir, y muchos estudios lo dicen así, entre más proteínas tira nuestro riñón, más posibilidades tenemos de morir prematuramente o de tener un infarto. La albuminuria ya no solo es un dato de daño renal en la actualidad, sino es un marcador de riesgo cardiovascular. Hay personas que tienen albuminuria por X causa y tuvieron un infarto y nos lo mandan a nosotros para ver la falla renal, pero seguramente se pudo haber prevenido antes. Entonces, el tamizaje, ¿a quién tenemos que estudiar? Pues a la población que tiene mayor riesgo: diabéticos, hipertensos, antecedente de tabaquismo, a pacientes mayores de 50 años, más cuando son mujeres,
cuando se tienen antecedentes familiares, si bien la enfermedad renal crónica como tal no es una enfermedad hereditaria, hay enfermedades glomerulares que sí lo pueden ser, por ejemplo, Alport, DEN, etcétera, trastornos tubulares. Entonces, si se tienen antecedentes familiares o familiares de primera línea, que, pues es que yo tengo un tío que está en diálisis y tengo otro tío que lo trasplantaron y a mi mamá ya tiene una insuficiencia renal avanzada, aguas, porque seguramente hay una enfermedad renal ahí no diagnosticada y es el momento de tratarla. Pacientes que viven en situación de pobreza, las situaciones socioeconómicas y socioculturales, lamentablemente en este tipo de enfermedades, impactan mucho. Esta población es muy vulnerable, generalmente tiene poco acceso a medicamentos, poco acceso a información, poco acceso a sistemas de salud. Y recientemente el sobrepeso u obesidad. Ya se sabe que también hay enfermedades glomerulares ocasionadas únicamente por hiperfiltración secundaria al sobrepeso. Como ustedes lo sabrán, la mayoría de estos factores de riesgo lo podemos dividir, al igual que en el riesgo cardiovascular, en factores de riesgo modificables y no modificables. Los no modificables son aquellos que no podemos hacer mucho con ellos. Es decir, un paciente que tiene 80 años, no le podemos quitar la edad. El ser mujer, pues no podemos cambiar el sexo. El peso bajo al nacer, pues ya nació con peso bajo al nacer. Son factores que nosotros no podemos incidir mucho en ellos, hay que saberlos. Pero realmente donde nosotros podemos incidir son en los factores de riesgo modificables. Es decir, dejar de fumar, hacer ejercicio, controlar nuestras enfermedades si ya las tenemos, diabetes, hipertensión, sobrepeso, dislipidemia, etc. ¿Qué métodos diagnósticos vamos a utilizar para enterarnos y enterar a nuestros pacientes de esta enfermedad? Inicialmente es sumamente sencillo, una muestra de laboratorio, una química sanguínea y un examen general de orina, de manera general, donde vamos a medir marcadores como la urea, la creatinina, vamos a ver si hay o no proteínas o eritrocitos en la orina. Pero hay marcadores en la actualidad que son más confiables que otros. La creatinina, como lo platicaban hace ratito en una persona que consume suplementos, que hace ejercicio, que consume creatina, seguramente no es un buen marcador. ¿Por qué? Porque depende del estado de hidratación, depende de la edad, depende del sexo y también depende de la masa muscular. En mi ejemplo, yo tengo una creatinina de 1.3, pero no tengo insuficiencia renal. Tengo una cistatina C de 0.9. ¿Por qué esa diferencia? Si yo calculo mi tasa de filtrado glomerular solamente con la creatinina, tendría un funcionamiento renal de 70%, pero con la cistatina 105%, ya lo medí. Entonces, en mi caso, depende pues, de la hidratación, del consumo de suplementos y la masa muscular. El caso contrario, en una persona de 80 años, puede tener una creatinina de 0.9 que nosotros catalogamos como normal, o el laboratorio decir ahí normal, pero es una señora que mide 1.40, que pesa 40 kilos y tiene muy poca masa muscular y le medimos una cistatina C y tiene una cistatina C de 2, cuando tiene una creatinina de 0.9, es decir, la creatinina nos reflejaría un funcionamiento renal normal, pero no es así, porque tiene una baja masa muscular. Entonces, para evitar esos sesgos, lo mejor es, en etapas iniciales, medir ambos marcadores. Y marcadores de daño renal, una relación o cociente albuminuria-creatinuria en muestra única. Anteriormente se hacían mediciones de orina de 24 horas y se siguen haciendo, pero son poco prácticas. Si alguien las ha hecho en algún momento, no pueden salir de su casa, pierden muestras, son imprecisas, no están a la temperatura adecuada, no recolectan toda la orina o la recolectan de más. Entonces, en la actualidad, con una muestra única de orina, podemos medir el cociente albuminuria-creatinuria y saber si tiramos más de 30 miligramos sobre gramo, que esto ya sería patológico, menos de 30 miligramos es normal. Los estudios de imagen, pues a nadie se le debería negar, al menos para ver que la forma y la estructura sean normales. Como ya les dije, el tamaño en la población latinoamericana no es el mismo que en la población anglosajona, sin embargo, hay alteraciones evidentes.
Este es un riñón en el cual ya vemos los bordes lobulados, la corteza disminuida, un tamaño renal disminuido, la ecogenicidad aumentada. Entonces, este es un riñón que francamente tiene datos de daño crónico. Es decir, que si vemos que tiene un funcionamiento de renal de 40% y vemos un riñón así, ese funcionamiento renal no tiene un día, ni dos, ni una semana, ni un mes, seguramente tiene años. Si vemos un riñón normal en una persona con un funcionamiento renal bajo, aguas, porque probablemente sea una lesión renal aguda, es decir, algo que le ocasionó daño de manera abrupta, y así como se instauró el daño renal, si ponemos atención lo podemos resolver igual de rápido. Este es un caso en el cual el riñón tiene ectasia. Esto negro que ven aquí es la pelvis renal y el uretero, y está dilatado, normalmente no lo vemos como aquí. Entonces, que haya orina rezagada aquí nos traduce que hay algo que está obstruyendo el tracto de salida, es decir, seguramente tiene una estenosis ureteral, o seguramente tiene un lito o una piedra que está tapando ahí, y si vemos que tiene una insuficiencia renal, 3 de creatinina y están tapados los dos riñones, no lo vamos a tratar como insuficiencia renal, más bien hay que desobstruirlo, o sea, quitar la causa. O si es un hombre de más de 50, 60 años y tiene ectasia bilateral, pues hay que verle la próstata, porque seguramente la obstrucción es a nivel de la vejiga o de la próstata. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cada caso, hay que individualizar. Lo primordial, hay que identificar para poder tratar a los pacientes en etapas tempranas, ya que si los identificamos y los tratamos de manera oportuna, podemos retardar o prevenir la progresión de la enfermedad renal y con esto reducir las complicaciones cardiovasculares, así como la llegada a la terapia de soporte renal. Entonces, la prevención primaria, es decir, lo que nosotros podemos hacer desde casa con nuestros familiares, con nuestros amigos, conservar una dieta saludable, revisar los niveles de glucosa, realizar ejercicio al menos 30 minutos al día. La Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Americana del Corazón recomiendan 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana. Eso lo cumplimos con 30 minutos de lunes a viernes o 20 minutos de lunes a domingo. Hay que monitorizar nuestra presión arterial. Las metas en la actualidad, hay múltiples estudios que entre más baja, mejor, pero no siempre es así. En los pacientes con enfermedad renal, la meta es menos de 130/80. Tenemos que individualizar. En un paciente que tiene más de 65 años, si lo tenemos hipotenso, 160, 110/60, probablemente tenga alteraciones de la conciencia, probablemente se caiga, tenga una fractura. Entonces, en los pacientes más añosos, somos un poquito más permisivos. Si tiene antecedente de un infarto, si tiene antecedente del colesterol alto, cosas así, probablemente es cuando seamos más incisivos. Si son jóvenes, aún mayor. Evitar nefrotóxicos, AINES, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. No quiere decir que los evitemos siempre y en todas las personas, pero el problema es el uso irracional. Yo he visto pacientes que tienen un mes tomando ibuprofeno por un dolor en la rodilla, cuando el problema es pues, que lo manden al traumo y le operen la rodilla, porque si no ese paciente va a durar años tomando AINES y se va a hacer una úlcera, o se va a dañar el corazón, o va a tener insuficiencia renal, cuando el problema se pudo haber resuelto de manera sencilla antes. Herbolaria, lo que comentaban hace rato, no es que sea mala para todos, pero la herbolaria es una situación en la cual nosotros no podemos predecir cómo va a actuar en cada organismo. No hay una dosis, es decir, hay personas, yo he tenido que hemodializar personas que tomaron Gobernadora, que venían de Pinos y de otras comunidades, y llegaron intoxicadas con falla renal y con falla hepática, porque dejaron la Gobernadora una noche hirviendo y se tomaron 1 litro. Entonces, lo que a una persona le puede funcionar y hacer bien o ser inocuo, es decir, que no le ocasione daño, a otra persona lo puede intoxicar. Es por eso que nosotros no podemos recomendar el uso de medicamentos herbolarios. Si ustedes lo leen o hace ratito por lo que decían ahí, ¿por qué no hace nada la COFEPRIS? Porque ellos mismos en la mayoría de los productos herbolarios ponen, esto no es un medicamento,
es un suplemento y es responsabilidad de quien lo consume. Entonces el fabricante pues se lava las manos y te dice, yo te lo vendo, si tú quieres, adelante. Nosotros como médicos no podemos recomendar este tipo de productos. Aparte, porque muchos de estos productos herbolarios, como Ajo Rey, Artriking, Renflex, infinidad de medicamentos sin querer quemarlos, pero los vemos diario, están adicionados con otras sustancias ocultas, algunos de ellos esteroides. Las personas se sienten bien, dicen, no, pues es que me tomo mi Artriking y ya no me duelen las rodillas y ando bailando y voy a trabajar. Pues sí, pero ya se revisó los riñones, les hacemos mediciones y tienen glucosa de 300, insuficiencia renal, o sea, no justifica el daño que ocasionan esas sustancias porque no tienen una regulación sanitaria adecuada. Hay que reducir el consumo de sal, las guías dicen, depende de la guía que leamos, menos de 2.5 gramos, menos de 2 gramos al día. Esto ya está bien en el etiquetado de todo, de todos los productos prácticamente que consumimos. Hay que consumir 2 litros de agua diariamente. Esto nunca me ha gustado en lo personal, es una cifra arbitraria, depende de la actividad física. No es la misma cantidad de agua que debo de ingerir yo, que estoy en una oficina, bajo el sol, con el clima a 24 grados, todos los días, que solamente me paro a revisar al paciente y me regreso a la silla, que probablemente si tomo 1,5 litros de agua pura en todo el día, para mí es suficiente. Pero no es lo mismo la cantidad de agua que tiene que tomar don Pánfilo, que se levanta a las 4 de la mañana, que va a trabajar al campo, que está expuesto 8 horas al sol. Si le digo que tome 2 litros, se me va a deshidratar. Probablemente él requiera 3, 4, 5 litros porque su actividad física así lo demanda. Entonces, es una cifra arbitraria, ténganlo en mente, al menos 1 litro, 1,5 litros para mantener su salud de manera adecuada, pero depende de su actividad física. Y obviamente no fumar. El consumo del tabaco es uno de los vicios que no genera nada, más tontos en general en el mundo, que no tiene ningún beneficio y tiene todo mal. Entonces, el objetivo es la detección temprana para poder implementar intervenciones terapéuticas adecuadas, evitar la exposición inapropiada a agentes nefrotóxicos, retardar la progresión de la enfermedad renal crónica, porque es una enfermedad progresiva, crónica e incurable, es decir, no la vamos a curar, pero el objetivo es retardar la progresión. Yo siempre les digo a mis pacientes en la consulta, tienes 80 años, tienes un funcionamiento renal de 30%, no te preocupes, vamos a darte tal o cual medicamento, seguramente no vas a llegar a diálisis porque calculamos una tasa de progresión. En las personas comunes, como cualquiera de nosotros, a partir de los 40 años, está documentado que perdemos 1 mililitro por año a partir de los 40 años. Es decir, es algo que se llama senescencia renal. Si una persona tiene 60 años, es lógico que su funcionamiento renal ronde 60-70% de manera natural, por el hecho de vivir. Si ustedes se compraron un carro hace 60 años, no esperarían que siga siendo nuevo. Entonces, los riñones filtran 180 litros de agua al día, todos los días, por toda nuestra vida. Entonces, hay un desgaste. Pero cuando esa tasa de progresión se excede, que en diabetes suele ser alrededor de 3% cada año, cuando es mayor, más de 5 o incluso más de 10, es una progresión acelerada. Y el objetivo de estas terapias es retardar esa progresión. También el objetivo de estas pláticas es disminuir la terapia de soporte renal. No es lo mismo que doña Margarita a los 60 años sea diagnosticada con enfermedad renal crónica y tenga 30% de filtrado glomerular y no le demos tratamiento y no hagamos nada y a los 65 ya va a estar en diálisis. No es lo mismo para ella y su familia que si la diagnosticamos, la tratamos y ella viva a los 85 y fallezca por causas X, pero vivió más de 20 años de salud plena, con su familia, sin estar conectada a una máquina, no porque la máquina sea mala, va a salvar su vida cuando así lo requiera, pero, le repito, no es la misma calidad de vida y el consumo de recursos tampoco. Y por último, la reducción del riesgo cardiovascular, lo que les decía al principio. En el mismo ejemplo, probablemente doña Margarita se detectó a los 60 años,
pero hizo caso omiso o no fue tratada, y a lo mejor si con tratamiento iba a vivir a los 85 años, sin diálisis, a lo mejor sin tratamiento a los 65 tuvo un infarto y murió. Entonces, es de esta magnitud la enfermedad a la cual nos estamos enfrentando. Entonces, los beneficios de la detección temprana es hacer posible el inicio de diálisis adecuado cuando es necesario. Detectar la enfermedad renal en etapas tempranas, aún en estadios asintomáticos, facilitar el inicio temprano a la mejor terapéutica que tenemos disponible en la actualidad, facilitar el manejo multidisciplinario. Nosotros no podemos hacer todo, necesitamos el apoyo de cardiólogos, nutriólogos, endocrinólogos, etcétera. Prevenir otras comorbilidades cardiovasculares y facilitar la referencia temprana al nefrólogo. ¿Por qué? Porque las complicaciones no solamente son en el riñón, ni cardiovasculares. Hay muchos pacientes con enfermedad renal crónica que nosotros los diagnosticamos por anemia severa. Dicen, no, ¿sabe qué? Vengo porque estoy cansado, mis familiares me ven pálido, hace 2 años tenía anemia y sigo teniendo anemia. Y ya tomaron muchas vitaminas, ya los veo X cantidad de médicos y siguen con anemia. Gran parte de estos pacientes pudiera ser ocasionados por alguna alteración en la función renal. De manera sencilla, para que ustedes lo sepan, el órgano encargado de producir eritropoyetina, que es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, es el riñón. Entonces, si hay una falla renal, generalmente vamos a tener anemia. Enfermedades cardiovasculares, hipertensión en todos los pacientes jóvenes, menos de 40 años, no deben ser hipertensos. Si alguien es hipertenso antes de los 40 años, debe ser evaluado inicialmente por un nefrólogo para descartar hipertensión secundaria. Alteraciones metabólicas en los niños, por ejemplo, es muy común la acidosis tubular renal, trastornos minerales óseos, ya que al alterarse el metabolismo del fósforo y el calcio, muchos de estos pacientes pueden tener fracturas, hiperuricemia o gota. De hecho, muchos de los pacientes han tenido ataques de gota, van con el reumatólogo, van X cantidad, y no baja el ácido úrico. El problema es que no baja el ácido úrico porque la depuración está disminuida por una enfermedad renal. Retención de líquidos, que es lo más común por lo que los pacientes consultan. Pueden tener cualquier otro síntoma, toman AINES, toman cualquier medicamento, pero se empiezan a hinchar y no baja la hinchazón, y es cuando acuden al médico, y generalmente estas son manifestaciones tardías. Entonces, hay múltiples ventajas de referir a los pacientes al nefrólogo de manera oportuna. Los grandes beneficios: retrasar el requerimiento de terapia renal, reducir la urgencia dialítica. No saben ustedes la cantidad de pacientes que llegan conmigo y con el resto de los nefrólogos buscando una atención urgente porque su mamá ya no despertó y está inconsciente o está convulsionando y tiene una urgencia dialítica. No es lo mismo que nosotros tengamos que intervenir, ponerle un catéter a las 2 de la mañana y meter la diálisis, que hacerlo de manera programada. El mismo caso del paciente, si se hubiera atendido, seguramente no hubiera llegado a urgencias a las 2 de la mañana, no hubiera tenido un infarto, no hubiera tenido que tener un consumo tan elevado de recursos hospitalarios, porque los pacientes que conocemos en la consulta y que estamos tratando de mucho tiempo, muchos no llegan a diálisis porque mantienen su filtrado glomerular, y los que llegan porque así la enfermedad invariablemente evolucionó, lo hacen de manera ordenada. ¿Sabe qué? Se va a internar tal día, le vamos a poner un catéter, se va a hemodializar y se va a ir a su casa, o va a ir con el angiólogo, le va a ir haciendo una fístula, y cuando el filtrado glomerular disminuya a menos de tal porcentaje, vamos a empezar las sesiones de diálisis. No es lo mismo hacerlo de esta manera programada, ordenada, que con una urgencia. Es por eso muy importante que sean referidos de manera oportuna al nefrólogo. Disminuye los ingresos hospitalarios y por lo tanto los costos, disminuye la mortalidad por cualquier causa a 1 año, incrementa el tiempo libre de enfermedad en diálisis, y podemos planear una
mejor pauta nutricional acompañados del equipo de nutrición, programar el acceso con el cual van a llegar y retrasar, a final de cuentas, la mortalidad cardiovascular. Ya vamos a casi por terminar, pero este es el punto más importante. Hoy, como en ninguna otra época en la nefrología, tenemos armas para tratar esta enfermedad. En la actualidad tenemos los 4 pilares de la atención cardio-reno-metabólica, es decir, medicamentos que no solo ayudan a la hipertensión, a la diabetes, sino que retrasan la llegada a la diálisis, que retrasan la aterosclerosis, que retrasan la mortalidad cardiovascular. Y el objetivo ya no es unicéntrico, es decir, yo como nefrólogo ya no me centro solamente en tratar el riñón, sino el objetivo fundamental es proteger el corazón, el riñón y en general mejorar el metabolismo de manera integral. Como los pilares de cualquier estructura, si alguien ha ido a Roma le va a ser familiar estas construcciones, hay 4 pilares básicos del tratamiento de la enfermedad cardiorrenometabólica. Lo más importante es la base de ellos. Si ustedes leen aquí, Comprehensive Lifestyle Modification. Hay que modificar el estilo de vida. Es la base, es lo primordial. Dieta y ejercicio cardiovascular, alimentación saludable. Sin ello, no tenemos lo demás. Entonces, no hay medicamentos, por maravillosos que sean, que vayan a retrasar la llegada a la diálisis o la progresión de la enfermedad renal si no modificamos nuestro estilo de vida, si no tomamos agua, si no perdemos peso. Una vez que comprendemos esto, sabemos que estos medicamentos en la actualidad son lo más novedoso, tanto para pacientes que tienen enfermedad renal de cualquier otra causa, no diabetes, o pacientes que tienen enfermedad renal secundaria a diabetes. Y estos son los inhibidores del RAS, los inhibidores del SGLT2, los agonistas del GLP-1 y los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Los inhibidores del RAS son sumamente conocidos, estos tienen más de 30 años en el mercado, son losartán, telmisartán, irbesartán, son medicamentos que ustedes conocen como antihipertensivos comúnmente. Disminuyen la mortalidad cardiovascular, disminuyen la progresión de la enfermedad renal, disminuyen el remodelado cardíaco, disminuyen la proteinuria y obviamente disminuyen la presión arterial. Estos son la base del manejo cardiorrenal. Los inhibidores del SGLT2, yo me acuerdo mucho cuando era residente, más o menos en el 2019, comenzaron a salir. Es decir, antes del 2020 no teníamos nada, solo teníamos los inhibidores del RAS. Estos que surgen en 2019, 2020, canaglifosina, dapaglifosina, empaglifosina, ocasionaron una revolución en la medicina cardio y nefrológica. Disminuyeron la mortalidad cardiovascular, disminuyeron las tasas de insuficiencia cardíaca, disminuyen la progresión de la enfermedad renal crónica. Aparte, al ser glucosúricos, hay una reducción discreta en el peso y disminuyen las vías inflamatorias. En la actualidad es lo mejor que podemos recomendar a nuestros pacientes. Y en los últimos 2 o 3 años para acá, hay el advenimiento de 2 nuevos grupos de medicamentos, los agonistas del receptor GLP-1, que ustedes los habrán escuchado muy probablemente porque tuvieron un boom hace 2 o 3 años en Hollywood, ya que los artistas empezaron a perder peso de manera indiscriminada. Las Kardashian lo empezaron a usar y lo empezaron a popularizar, se inyectaban Ozempic y de repente de pesar 90 kilos, pesaban en meses, pues, 60 kilos. Entonces son medicamentos diseñados inicialmente para tratar la diabetes que ahora tratamos nosotros en pacientes con enfermedad renal y cardiovascular. Disminuyen los eventos cardiovasculares, disminuyen el peso, disminuyen la resistencia a la insulina y el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos. Y los antagonistas del receptor mineralocorticoide, estos no son nuevos, se conocen desde hace décadas también.
Hay en la actualidad 3 generaciones, la primera es spironolactona, la segunda eplerenona, que estos no son selectivos, son esteroideos, y los antagonistas del receptor mineralocorticoide, que es más selectivo y que es no esteroideo, solamente tenemos en la actualidad de manera comercial uno, que es la finerenona. Disminuye la fibrosis cardiorrenal, disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica, disminuye los eventos cardiovasculares y es un antiinflamatorio y antifibrótico. Entonces, los estudios más importantes, hablando ya individualmente de cada uno, los IECAS o los ARA2, que como les comenté son losartán, telmisartán, olmesartán, irbesartán, son todos esos que terminan en sartán. Su mecanismo es bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por eso su principal actuador como antihipertensivos. Son la primera línea de tratamiento en todos los adultos con enfermedad renal crónica. Yo siempre lo digo, y las guías lo dicen así, todos los pacientes con enfermedad renal crónica deberían tener algún IECA o ARA2 a la dosis máxima tolerada. Es decir, ¿en quién no se lo damos? Pues en aquellos pacientes que están hipotensos, que la presión está baja porque no lo toleran por la presión baja, porque son antihipertensivos. Pero la mayoría deberían de tomarlos. Algunas contraindicaciones es que tengan hipercalemia, es decir, el potasio alto. No es una contraindicación absoluta, podemos tratar con diuréticos o con otros medicamentos, o como lo veremos más adelante, la asociación con dapaglifosina disminuye la incidencia de hipercalemia. Desde 1990 conocemos estos medicamentos, pero los principales estudios a nivel renal, en el 2000, en estudio HOPE, el ramipril mostró reducción significativa en los eventos cardiovasculares y la progresión de la albuminuria. En el 2001, el renal y el IDNT, el renal por su parte corroboró la disminución en la duplicación de la creatinina y progresión a diálisis en pacientes con nefropatía diabética con losartán. Y el IDNT hizo lo propio, pero con irbesartán comparado contra amlodipino. Algo muy común, la mayoría de los pacientes hipertensos, muchos llegan a nosotros y están controlados de la presión, o sea, tienen una presión de 120/70, toman amlodipino, metoprolol y furosemida. No es un mal tratamiento, sin embargo está mal enfocado, es decir, esos medicamentos amlodipino, metoprolol, tendrán otras indicaciones como antihipertensivos, pero no protegen el corazón o el riñón. Entonces, todo paciente hipertenso debería tener al menos uno de estos, un IECA o un ARA2. Entonces, si uno es bueno, dos son mejor, no es así. El estudio OnTarget también demostró que el uso combinado de IECAS o ARA2, es decir, si tomamos ramipril o enalapril o captopril y aparte losartán, telmisartán, era peor, aumentaban el riesgo de hipercalemia y lesión renal aguda. Es decir, son excelentes, hay que darlos, pero no hay que darlos juntos. Los ISGLT2, bloqueadores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 a nivel del túbulo contornado proximal, ocasionan glucosuria, es decir, hacen que tiremos glucosa o azúcar por la orina, y natriuresis, sodio, por lo tanto también perdemos algo de volumen, tiene un efecto diurético leve. Es muy común que este tipo de pacientes, cuando yo les indico, tengo la precaución siempre de decirles, este medicamento va a hacer que tires glucosa en tu orina, que no te lo suspendan, por favor, no estás mal ni descontrolado de la glucosa, porque muchos van y, oye, ¿cómo te sigues tomando tu dapaglifosina? No, es que me la quitó el doctor porque me estaba haciendo daño en el riñón porque estaba tirando glucosa. No es un efecto deleterio, es un efecto propio del medicamento, y a nosotros nos sirve para saber pues, que efectivamente lo está consumiendo y que el efecto es el adecuado. Y sus efectos benéficos precisamente de ahí emanan. Los estudios más importantes, bueno, desde el 2017-2018 con canaglifosina, sin embargo, este no tuvo la potencia estadística significativa o fue muy criticado por el aumento de amputaciones, aunque ya después análisis post-hoc vieron que probablemente había que seleccionar mejor a los pacientes y revisarles sus pies. Pero los que para nosotros tienen mayor relevancia en la actualidad, el estudio DAPA-CKD con dapaglifosina
demostró una reducción del 39% en el riesgo de progresión de enfermedad renal o muerte cardiovascular en pacientes con diabetes, pero también en pacientes sin diabetes. Es decir, yo tengo muchos pacientes con dapaglifosina, que es un antidiabético propiamente dicho, que no tienen diabetes, ¿sí? Es decir, la diabetes no es una limitante para tratar a los pacientes con inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. El estudio EMPA-Kidney confirmó estos beneficios usando esta vez empaglifosina, incluso en pacientes con albuminuria normal o levemente aumentada, con una tasa de filtrado glomerular hasta 20 mililitros por minuto. Es decir, podemos usarlas hasta un funcionamiento renal muy bajo. No significa que los pacientes que tienen un funcionamiento renal menor de 20% ya no se beneficien de eso. Simplemente las recomendaciones es, si detectamos algún paciente que tiene un filtrado glomerular bajo y es mayor de 20%, hay que iniciarle un ISGLT2. Si el funcionamiento renal es menos de 20%, las guías dicen que probablemente vamos a tener mayores problemas y no recomiendan usarlo. El inicio, pero si el paciente lo viene tomando desde una tasa más alta y disminuye a menos de 20, la indicación es que hay que continuarlo. En lo personal, yo les digo, yo lo inicio con incluso menos funcionamiento renal porque está demostrado el beneficio, no solo renal, sino cardiovascular. Hay pacientes que están en diálisis y toman dapaglifosina, ya no vamos a cuidar la función renal porque ya están en diálisis, pero sí vamos a cuidar pues, que no tengan un infarto. En conclusión, deben iniciarse en todos los pacientes con un filtrado glomerular mayor a 20 mililitros y albuminuria persistente. Los bloqueadores del receptor mineralocorticoide no esteroideo finerenona, en los últimos 5 años, el advenimiento de estos medicamentos ha cambiado radicalmente la medicina. Primero, el estudio Fidelio de Caidi, que se centró básicamente en los desenlaces renales. Demostró una reducción del 18% en el riesgo de progresión de enfermedad renal, así como la entrada a diálisis o duplicación de la creatinina. El estudio Fígaro, se centró principalmente en los desenlaces cardiovasculares, demostró una reducción del 13% en eventos cardiovasculares, infarto, insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular en paciente con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2. Y por último, la conjunción de ambos, el estudio Fidelity, publicado en el Congreso Europeo el año pasado, confirmó los datos de ambos estudios y centrándose, además, encontró una reducción significativa del 32% en la albuminuria. Entonces, esta es la mezcla de los dos. El punto clave, hasta ahorita, la finerenona solamente está aprobada para su uso en pacientes con diabetes tipo 2. Este medicamento, a pesar de ser tan bueno, igual o más que los ISGLT2 y los YCASUARA2, todavía sí no está aprobado para su uso en otras entidades no relacionadas a la diabetes tipo 2. Probablemente en la actualidad ya se están corriendo estudios para ello, probablemente se pueda encontrar que tenga algún beneficio en la proteinuria de alguna otra causa, pero en la actualidad solamente lo podemos usar como recomendación de las guías en diabetes tipo 2, con una tasa de filtrado glomerular mayor de 25 mililitros por minuto por el riesgo de hipercalemia. Si bien la finerenona es el medicamento que menor hipercalemia provoca comparado con espironolactona o con eplerenona, aún así puede haber una elevación. Y el objetivo es vigilarlo en las primeras 10 semanas, dependiendo de la tasa de filtrado glomerular. Si el paciente tiene un potasio sérico de más de 5, no es recomendable iniciarlo. Y siempre hay que usarlo en albuminuria persistente a pesar de dosis máximas de YCASUARA2 y en terapia combinada con ISGLT2. De hecho, el uso combinado de ISGLT2 con finerenona atenúa la hipercalemia, es decir, disminuye el riesgo de que tengan elevación del potasio. Por último, el último armamento en cuanto a medicamentos que se sumó a estos 4 pilares del tratamiento actual de la enfermedad renal es la semaglutide. Estos medicamentos análogos del receptor GLP-1 principalmente
hay muchos estudios, inicialmente los URPAs, que empezaron a estudiar la diabetes, el sobrepeso y la obesidad. Excluían a la mayoría de los pacientes con enfermedad renal y enfermedad cardiovascular. El estudio FLOW fue el más grande, que ya incluyó pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, con tasas de 25 a 75 y albuminuria elevada. Entonces, este grupo de medicamentos demostraron una pérdida de peso significativa del 4 al 15%, además de un control glucémico sin riesgo de hipoglucemia, como algunos otros antidiabéticos. También demostró una reducción de 24% del riesgo de eventos renales mayores, progresión de la enfermedad renal, pérdida de más del 50% de la tasa de filtrado o muerte cardiovascular. También tiene un efecto cardioprotector, una reducción del 18% en los eventos cardiovasculares mayores. Y el impacto mayor es una reducción del 20% en la mortalidad por cualquier causa. Los puntos de buena práctica se pueden iniciar con tasas tan bajas como 15 mililitros por minuto, lo que permite su uso en etapas muy avanzadas, donde muchos otros fármacos ya está limitado su uso. El efecto de todos estos medicamentos es que es un efecto aditivo. Como se los comenté, todos tienen múltiples beneficios y no están peleados unos con el otro. Es decir, si un paciente se beneficia con losartán o telmisartán y se beneficia con ISGLT2, se va a beneficiar más tomarlos juntos que uno solo. Es decir, el tratamiento actual para disminuir la progresión de la enfermedad renal, disminuir la proteinuria, disminución de la presión arterial, mejorar la función endotelial, disminuir los eventos cardiovasculares, el estrés oxidativo, la inflamación y la fibrosis, así como reducción de peso y la glucemia, mejorar la función renal y cardiovascular, es que todos nuestros pacientes tuvieran los 4 medicamentos o la mayoría de estos medicamentos posibles. Es decir, algunos no pueden tomar semaglutide o no se pueden inyectar semaglutide o tirzepatide, pero que al menos tengan un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona y un inhibidor del ISGLT2. Y si se puede, pues un antagonista del receptor mineralocorticoide y un agonista del receptor GLP-1. En conclusión, la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública a nivel mundial, cuya prevalencia va en aumento. La diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial sistémica son las principales causas de enfermedad renal crónica en el mundo. La detección temprana, basada en la búsqueda de factores de riesgo, es la clave para mejorar la morbimortalidad y los desenlaces cardiovasculares. La determinación de albuminuria y la estimación de la tasa de filtrado glomerular con la combinación de creatinina y cistatina C en la actualidad son el método más adecuado para detectar y clasificar a los pacientes con sospecha de enfermedad renal crónica. La referencia temprana al nefrólogo confiere múltiples beneficios para los pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica. Y por último, el tratamiento ideal debe incluir los 4 pilares para el manejo de la enfermedad cardio-reno-metabólica. De mi parte, eso sería todo. Muchas gracias al doctor Carlos Daniel Jiménez Mejía por compartir su conocimiento y su experiencia en este tema tan importante que es la salud renal. Ahora abrimos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tuviera alguna duda o alguna pregunta que quiera hacerle al doctor, me acerco hasta su lugar para que puedan realizarla. Muchas gracias a todos y ojalá no se hayan aburrido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo soy un paciente monorreno. Yo tengo hidronefrosis de 3er grado. Aquí mi pregunta es, porque pues, yo tengo una malformación en el útero. ¿Y qué es el porcentaje que hay para
A ver si hay otra alternativa o es inevitable en este caso también una diálisis. Bueno, la situación es que es un problema anatómico, es decir, no hay manera de predecir qué personas vamos a nacer con este tipo de situaciones. Muchas de las veces la condición de ser monorreno, es decir, nacer con un solo riñón, puede deberse a alguna malformación inútero, es decir, cuando se estaba formando. Entonces no se puede predecir. Una vez que ya está ocasionado el problema, la resolución casi siempre, dependiendo cuál fue la causa, suele ser quirúrgica. Es decir, si hay una estenosis del uretero, de la manguera que drena la orina del riñón hacia la vejiga, se puede resolver y nosotros no somos quienes, es con el urólogo o en conjunto. ¿Cuándo intervenimos nosotros? A todo paciente monorreno debemos de verlo el urólogo en este caso, por su condición, y el nefrólogo, aunque su funcionamiento renal sea normal. El que sea monorrena y el que tenga hidronefrosis es muy diferente a que tenga algún grado de insuficiencia renal. Tiene enfermedad renal por definición, es decir, solamente tiene un riñón, es decir, tiene una anomalía estructural, pero puede tener perfectamente un funcionamiento renal de 80, 90 o 100% y tener una calidad de vida normal. No significa que usted vaya a llegar a diálisis. Teniendo las medidas precautorias adecuadas, es decir, haciendo ejercicio, comiendo de manera saludable, evitando enfermedades o manteniéndolas a raya, como la diabetes y la hipertensión. Yo tengo pacientes que tienen un filtrado glomerular de 90% y se van a morir de viejitos antes de llegar a diálisis. Una respuesta particular para usted no la tengo, porque necesitaríamos ver estudios de laboratorio. Es decir, tiene 3 de creatinina, tenga la causa que tenga, probablemente va a progresar, pero si tiene 0.7, 0.8 de creatinina, así tenga hidronefrosis y así tenga un solo riñón, probablemente la hidronefrosis fue secundaria a algo que pasó en la niñez y que ahorita ya no lo vamos a saber, pero probablemente el funcionamiento renal sea bueno y si lo cuidamos puede durarle toda la vida. Okay. Como en este caso me tienen para una programación de un catéter de doble válvula, ya cuando te programan ya es irreversible. Sí, básicamente es para el drenaje, como le decía hace rato, normalmente el manejo es quirúrgico. La hidronefrosis significa que el riñón está reteniendo orina. La colocación de un catéter doble J es ferulizar ese uretero, es decir, hacer el camino normal para que el riñón pueda drenar. No es malo para su riñón, le va a beneficiar en el sentido, yo me preocuparía más en su caso por las infecciones de vías urinarias recurrentes, que normalmente es el problema, porque la orina está muy estancada y genera infecciones. Entonces, evitar las infecciones, hay tratamiento adecuado para usted, hay que estarla vigilando y normalmente le digo, es un manejo en conjunto tanto con el urólogo como con el nefrólogo. Las infecciones afectan mucho también El riesgo. Tengo muchísimas infecciones, tengo ya un tratamiento de más de 6 meses que no me pueden erradicar. Sí. Las infecciones recurrentes son un factor de riesgo para progresar si ya se tiene enfermedad renal crónica. También son riesgo para lesión renal aguda, son riesgo para sepsis, son riesgo para otras cosas, no solamente para daño renal. Pero en su caso lo ideal es pues, la resolución quirúrgica, la colocación del catéter doble J y si hay una estenosis, probablemente algún procedimiento en el uretero, pero ahí el indicado pues es el urólogo. Y acompañado pues de un nefrólogo para ir viendo cómo tratar si ya hay algún grado de enfermedad renal o no. Y en la actualidad, en su caso, una vez que se resuelva la estenosis o la hidronefrosis, tenemos medicamentos biológicos, hay vacunas que están diseñadas a base de partes de bacterias que pueden evitar o pueden programar a su sistema inmune para evitar la recurrencia de infecciones. Entonces, lo ideal es pues, un asesoramiento con su nefrólogo y con su urólogo, pero en la actualidad para infecciones de vías urinarias tenemos vacunas orales, que es el tratamiento más novedoso. Ok, gracias. Sí. Gracias. Tenemos otra pregunta, doctor, aquí. En un momento regreso con usted. Sí.
Doctor, ¿Qué tal? tengo un primo que en un accidente le estalló un riñón. Él vive nada más con un riñón. A él le aseguraron que con un riñón iba a ser suficiente para las funciones que desempeñan los dos. ¿Es cierto eso o no es cierto? Y si es cierto, ¿por qué tenemos dos riñones? Sí. Es todo. Es totalmente cierto. O sea, tenemos dos riñones por cuestiones anatómicas y filogenéticas de la evolución. Pero la verdad es que, y siempre se los digo a mis pacientes monorrenos, o sea, cuando tienen un solo riñón, por la causa que sea, en este caso su primo traumática, un golpe, pero hay pacientes que donan un riñón, es decir, donan vida, ellos se quedan con un riñón y es el mismo caso que su primo, es como si su primo hubiera donado. El tener un riñón es suficiente para tener una calidad de vida adecuada. Hay estudios que han demostrado que incluso los pacientes que donan un riñón pueden vivir igual o más que una persona con dos riñones, si no se cuida. Es decir, las personas que tienen un riñón generalmente, no todas, pero generalmente se cuidan más, porque saben que si se descuidan va a haber problemas. Entonces, es correcto lo que le han dicho. Su primo puede tener una calidad de vida normal. No necesitamos los dos riñones para vivir. Uno, tener dos, pues es una garantía y un seguro de vida. Es decir, si tengo dos riñones y en uno tengo una piedra y se me tapa, pues el otro compensa. Si solo tengo uno, pues tengo que cuidar más de no formar piedras. Tengo que cuidar más de que si soy diabético, tengo que mantener bien mis metas de glucosa, una hemoglobina glucosilada debajo de 7%. Si soy hipertenso, pues tengo que controlar unas cifras adecuadas de presión. Entonces, en conclusión, su primo va a estar bien. Si está en seguimiento, puede tener una vida completamente normal. Si tiene enfermedades, hay que mantenerlas en control adecuado, y si no las tiene, pues que siga un estilo de vida saludable, que haga ejercicio, que coma de manera adecuada, que mantenga un buen peso, que tome agua, pero va a estar bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta está relacionada con las dos anteriores. Para una persona que se le hizo una bolsa hidronefrótica en un riñón, que ya la única opción ya no es el catéter, sino la operación, quitar el riñón, pues ¿qué sigue después de hacer la operación? O sea, sabemos que hay que tener muchos cuidados por lo mismo, que ya no más va a tener un riñón, pero ¿qué especialistas deben de cuidar la salud de esa persona? Es un caso muy parecido al anterior. Normalmente el tener una bolsa hidronefrótica quiere decir que el riñón se obstruyó por la causa que sea, una estenosis ureteral, una piedra, que es lo más común, infecciones severas. Entonces, una persona puede vivir perfectamente con ella, siempre y cuando no le genere problemas. Es decir, si le está ocasionando infecciones, si ha estado hospitalizada por sepsis, infecciones severas, o dolor o sangrado, muchas de las veces se opta por mejor quitarla, porque no va a dar más beneficio en la función renal, ya que seguramente esta persona está viviendo solamente con un riñón. Esa bolsa hidronefrótica, entendamos lo que no aporta nada a la función renal. Es decir, si le hiciéramos un cálculo y tiene un funcionamiento renal de 100%, seguramente el riñón sano funciona 97, 98%, y esa bolsa hidronefrótica tal vez funcione 1, 2, 3%, que para fines prácticos no aporta nada a la función renal, no aporta nada positivo, pero sí puede aportar problemas. ¿Qué problemas? Infecciones, sangrados, dolor, incluso problemas que pueden amenazar su vida. Cuando ya la decisión se tomó de hacer una nefrectomía, es decir, quitar todo el riñón, generalmente es justificado en base a estas situaciones. Y quien lo realiza es el urólogo, que es el especialista quirúrgico que se encarga de quitar este riñón. Una vez que se realice el procedimiento, debe ser paciente de un nefrólogo. ¿Por qué? Por lo mismo que platicamos. Alguien tiene que vigilar que el otro riñón no se enferme, que el otro riñón esté sano, que no tire proteínas, que no aparezca hipertensión, que no tenga diabetes, y si las tiene, controlarlas. Entonces, inicialmente, quien debe resolver el caso es el urólogo,
y después tener el acompañamiento con el nefrólogo. Tenemos espacio para una pregunta más, si alguien tiene alguna otra duda. De este lado. La acabo de ver en la consulta. Sí. Hola, doctor, buenas tardes. Sí, tuve el gusto de conocerlo antier, y pues muy agradecida con su atención. Muchas Y gracias. me quedó la duda, estoy buscando cómo mejorar mi alimentación, pero no sé si haya nutriólogos clínicos específicamente que traten como lo del riñón, por lo de mis que formolitos. O sea, yo ya no quiero formar, pero quiero una guía profesional. Gracias. Sí, de nada. Bueno, en su caso, con ella estamos en una etapa inicial, la acabo de conocer. Vamos a hacer un estudio metabólico de litos, es decir, ver que no esté alterada la paratormona, qué electrolitos está tirando en su orina, para saber si hay o no alguna alteración que la haga propicia de formar litos. Si es así, dependiendo de lo que encontremos, lo más común es que una persona tenga hipocitraturia, es decir, no produzca citratos y por lo tanto forme muchas piedras de oxalato de calcio, o que tenga hiperoxaluria, son las dos más comunes. Hiperoxaluria es decir, que coma muchos oxalatos, y esto es fundamental en la dieta. Los oxalatos vienen principalmente en los vegetales verdes, como apio, espinacas, betabel, que este no es verde, pero de todos modos está incluido. Algunos frutos secos, como nueces, arándanos, pistaches, cacahuates. Todos estos alimentos son ricos en oxalatos. Si encontráramos, en su caso o en el de cualquiera, que no tiene ningún defecto genético y que el problema es una hiperoxaluria, la dieta es fundamental. Y sí hay especialistas encargados de ella. Un nutriólogo general yo creo que está perfectamente capacitado para hacerlo, pero también hay nutriólogos clínicos y hay nutriólogos renales que, digamos, van más allá. Es como nosotros los médicos, hay médicos generales, hay médicos internistas y hay subespecialistas, en este caso nefrólogos, cardiólogos, endocrinólogos. En este caso, el ideal sería el nutriólogo renal. En su caso particular, digamos, estamos en una fase en la que no sabemos qué es lo que está ocasionando el problema. Ya una vez que lo tengamos identificado, algunos pacientes se benefician de tratamiento médico, es decir, un ejemplo, un paciente que tiene hipercalciuria idiopática, les damos tiacidas, un medicamento diurético como clortalidona o hidroclorotiazida, que lo que va a hacer es que ese exceso de calcio lo estén tirando por la orina y ya no forme piedras de esa manera. Si el problema es hipocitraturia, pues les damos tratamiento con citrato de potasio, citrato de magnesio. Si el problema es que tienen hipercalcemia por un hiperparatiroidismo, pues el tratamiento es quitarle la paratiroides, si no, nunca van a dejar de formar litos. Entonces, dependiendo de cada caso, es el tratamiento. Pero el acompañamiento debe de ir de la mano con un nutriólogo renal. Sí. Les pido nuevamente un fuerte aplauso para el doctor Carlos Daniel Jiménez. Y ahora le pido al doctor Sergio Antonio Covarrubias, nuestro director médico, pase al escenario para hacer entrega del reconocimiento al doctor Carlos Daniel. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Ya no voy a echar ningún rollo. Nada más quiero agradecer la presencia de todos ustedes y especialmente al doctor Mata y al doctor Jiménez, que nos haya dado tan excelentes pláticas. Espero haya sido de su completo agrado, espero vernos otra vez en otra ocasión el próximo año a escuchar a estos doctores. Muchas gracias y en nombre del Hospital San Agustín, doctor, le entregamos un reconocimiento por su excelente ponencia y un pequeño regalo. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos profundamente a nuestros ponentes por compartir su conocimiento, experiencia y compromiso con la salud renal. Como pueden ver aquí en la pantalla, tenemos un código QR, les agradeceremos mucho si lo pueden contestar, es una encuestita que no…